Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Hoy, especial, entrevistas. Capítulo 25, entrevista con Mabel Cabrera. Hola, soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentaros a Mabel Cabrera, profesora del método de reconocido y merecido prestigio internacional y formadora de formadores desde hace casi 2 décadas. Mabel decidió venir al mundo en Las Palmas de Gran Canaria, en España, el 4 de febrero de 1959 a las 7:30 de la tarde. Sobre su niñez y adolescencia he podido encontrar pocas referencias en las redes. Aún así, podemos destacar que fue en esta etapa cuando comenzó su historia de amor con la danza, idilio que se mantuvo intacto durante toda su carrera profesional. En su primera juventud, Mabel cursó la diplomatura de danza por el Real Conservatorio de Danza de Madrid y la licenciatura en coreografía y técnicas de interpretación de la danza, dedicándose laboralmente con absoluto éxito al mundo del ballet. En esta actividad fue bailarina solista del ballet clásico en diversas compañías internacionales y desarrolló su carrera durante años en la Compañía del Ballet Nacional, aquí en España. Desde finalizar su relación con la danza a nivel profesional, Mabel se dedicó a la práctica y perfeccionamiento del método Pilates y de otras técnicas adyacentes, convirtiéndose definitivamente en una pilatera, estudiosa, amante y defensora del buen método. Su bagaje en Pilates incluye numerosos seminarios, jornadas y formaciones con los más prestigiosos profesores internacionales: Gidon Abrahami, Bob Likens, Alan Herman, Rebecca Leone, Rael Isakovich, Kiria Sabin, Brent Anderson o Peter Fiasca, entre otros, e incluyendo formaciones con profesores considerados elders como Lolita San Miguel y Ron Fletcher. Disculpad mi nivel de inglés. Actualmente Mabel es presenter internacional del método en varios países como España, Brasil, Perú, México, Polonia, Argentina, etc. y codirige el estudio de Pilates Master Pilates, junto con Luisa Core, en el centro de Madrid. Solo me queda decir que es un orgullo para mí y un auténtico honor poder contar con la presencia de Mabel Cabrera en el podcast de Pilates 4K, y que sea ella la primera mujer del método a la que entrevistamos. Y es un honor porque, como podrás intuir durante toda la entrevista, Mabel es una verdadera amante y defensora del auténtico método Pilates. Y ahora, sin más dilación por mi parte, te dejo con la entrevista a nuestra queridísima compañera, Mabel Cabrera. Hola Mabel, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola Alberto, es que está genial porque es que lo hacen de maravilla. El acompañamiento de la música con tu voz es extraordinario, me parece divertidísimo, simpático y me alegro mucho, ¿eh? Una nueva cualidad que estás ahí desarrollando, una nueva actividad estupenda. Desde luego, ¿quién me lo iba a decir a mí hace Gracias. unos años? Pero fíjate, me gusta que hables de la música. No sé si nunca te he contado por qué hemos elegido esta música para las entrevistas. No. Siempre me imagino a Joseph y Clara bailando esa música en su estudio. O sea, no ¡Oh! sé por qué es una música muy de la época y me imagino un rato de descanso entre clase y clase, Sí, suena en la sí, radio y se sí. ponen a bailar. Ay, qué Y me divertido. imagino eso. Pues Entonces me ha mira, parecido tan divertido que dije, esta es la música de las entrevistas. sí, 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 está genial, está muy, muy, muy bien. Muchísimas Aparte gracias. has hecho un resumen así un poco de mi carrera, pues está bien, está muy bonito, muy simpático y muy agradable, me hace sonreír. Muchísimas gracias. Un resumen mínimo. Intuyo, ojalá tengamos de este tiempo de la entrevista la capacidad de sacar todo lo que quiero sacar de ti, porque intuyo que es una vida larga, dilatada y con muchísimas experiencias que, relacionadas con el método Pilates, nos interesa mucho que podamos dar luz para que la gente pueda conocerlas. Genial, todo lo que pueda aportar, genial. Sí, decirte también que queremos que sea una entrevista más personal, en la cual fíjate que siempre empezamos preguntándoos por la niñez. Esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo recuerdas tu niñez? La clave sería, ¿hay una pilatera ya en ti cuando eras una niña o eso vino después? No, imposible porque aquello no existía, pero lo que existía era ganas de moverme. Mi madre siempre me recuerda sentada al revés, es decir, en vez de poner las piernas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. O sea, que siempre me gustó moverme y siempre me interesó el movimiento. Esas son cosas que son innatas. De ahí viene el gusto por la danza, que no había nadie en mi familia que tuviera relación con el mundo del ballet. Pero mira, es así, es así. Teníamos relación mucho con la música, pero no con el mundo de la danza. Y de repente, pues yo desarrollé ese camino.
Ah, qué bueno, relación con la música, en sentido de que había alguien en la familia que se dedicaba a la música. Bueno, siempre hubo música porque mi madre siempre estudió canto, mi padre tocaba el piano. Y entonces mis primos también, o sea, siempre había música en casa, siempre hemos estado relacionados con la música, ya te digo, con el ballet no, pero con la música sí, sí. Mi prima profesionalmente, mi madre incluso aún con 80 años iba a sus clases de canto por la tarde y siempre ha habido ópera y siempre ha habido piano, y siempre ha habido música, sí, 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 sí. Qué bueno, has nombrado el ballet. Para los pocos que no te conozcan, decir que vienes del mundo del ballet y la danza previamente a conocer y empezar a integrar el mundo del método Pilates en tu día a día y preguntarte, ¿cuándo comenzó tu relación con el ballet? ¿Muy de niña o más tardíamente? Un poco tardíamente porque como era natural en aquella época, yo terminé mi bachiller y mi ilusión era irme a estudiar a la universidad como cualquier compañera y cualquier chica de mi edad. Pero ya yo había estado relacionada con el mundo del ballet, había un pequeñito grupo que se llamaba Ballet Contemporáneo de Las Palmas mientras yo estaba en el bachiller, pero es lo que Sí, te digo, no había universidades en todas las comunidades autónomas, la universidad que había en Canarias era la Universidad de La Laguna. Y yo terminé mi bachiller y pensé en marcharme a la universidad y así hice. Entonces me ujú, matriculé en filología porque me gusta mucho la lectura y me qué interesa bueno. mucho la lengua. Y cuando llegué a la universidad, pues lo primero que hice, sí, sin darte cuenta, de repente, ¿dónde estaba? ¿Dónde había caído? Pues en la Escuela de Actores de la Universidad de La Laguna. O sea que siempre estaba sin querer buscando algo relacionado con el mundo artístico, algo relacionado con, pues eso, con el artisteo, como yo digo. Y ahí Si te he caí. entendido bien, fuiste a hacer filología y ya empezaste a relacionarte con el mundo del artisteo ya en la universidad allí, ¿no? Claro, o sea, ya yo había estado en mi adolescencia en el bachiller, ya te digo, con el grupo de Ballet Las Palmas, entonces ya ese mundo era el que me gustaba, ya el mundo del escenario era el que me gustaba, el mundo del foco era lo que me gustaba, y de repente sí, el mundo académico era interesante, pero insuficiente. Entonces caí en este lado. Entonces ya me di cuenta cuando pasé un par de años en la universidad, le dije a mi padre, digo, mira, a mí esto no me interesa muchísimo, vamos a hacer una cosa. Creo que me interesa formarme como profesora de ballet, no perder Sí, los años que... Y de alguna manera engañé a mi padre se dejó engañar, incluso me ayudó a conseguir una beca y me dieron una beca y me fui al Instituto del Teatro de Barcelona. Entonces le dije a mi padre, mira, yo me saco la carrera del conservatorio, pero al mismo tiempo sigo estudiando por la UNED filología. Entonces mi padre pobrecito, pues estupendamente se lo creyó todo porque además era mi buena intención hacer eso. Sin caer en la cuenta de cuando llegué a Barcelona a estudiar, yo me iba cayendo por las esquinas del esfuerzo físico que suponía de verdad meterse en serio a estudiar ballet claro. académico. Y entonces poco a poco fui dejando la filología y en cambio fue creciendo las ganas y el desarrollo de seguir profesionalmente. Entonces tuve la gran suerte de que me fueron saliendo funciones, de que me fueron cogiendo en grupos, de que me fui presentando a audiciones internacionales y bueno, y ahí pues seguí adelante y trabajé profesionalmente hasta terminar, como bien has dicho en la entradilla, en el Ballet Nacional en España. Como bailarina terminé ahí. Luego me quedé 5 años trabajando al lado de Nacho Duato, cuando Nacho Eso te iba a entró decir, se de me olvidó director. incluirlo, me acordé después que Sí, me lo habías cuando comentado Nacho, y se me olvidó sí, incluirlo. sí, sí, Nacho entró director artístico en el año 90 y entonces yo me quedé de 5 años de coordinadora artística de la compañía, que fue para mí fantástico porque es el otro lado del escenario, claro. Claro. Entonces entendí la parte de producción y gestión, después de haber entendido y disfrutado la parte bailarina, o sea que muy satisfecha, o sea, no puedo decir otra cosa, sino que me lo pasé maravillosamente bien. Y luego ya ahí fue cuando apareció el mundo de Pilates, ahí es cuando yo dije, bueno, a ver, con todo este bagaje, ¿qué puedo hacer? Y una de las cosas que me interesé fue por el yoga, me interesé Anda, por Laban, me interesé por, como tú dijiste, por otras técnicas de movimiento, hasta empezar con Pilates. Y Pilates me enganchó y aquí estamos. Esta es la segunda esto etapa. es. Y si preguntarte, pues claro, tú que vienes del mundo de la danza, que para mí es un mundo que me apasiona desde mi desconocimiento absoluto.
el mundo de la danza ha tenido una relación casi desde el nacimiento del método Pilates en el mismo. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que más valoráis los bailarines del método Pilates? ¿Las máquinas o los ejercicios o el método? Eh, para mí lo más interesante es la organización de la respiración con el movimiento. Date cuenta que el bailarín profesional es un atleta, es alguien que lleva el cuerpo al extremo máximo de sus posibilidades. Si hay que levantar la pierna, hay que levantarla al máximo. Al máximo. ¿Qué implica? ¿Que descuadres las caderas? Bueno, pues descuadramos las caderas. Entonces, es no saludable. O sea, tú cuando llevas al cuerpo al máximo de tus posibilidades, llega un momento en que se lesiona porque le estás explotando al máximo. ¿Que un buen pilates qué hace? Pues sanear, corregir, llevarte a tener las articulaciones en el rango adecuado, que puedas asumir la estabilización, la alineación, y entonces te recoloca. O sea, estamos hablando de un bailarín recoloca, reposiciona, para poder luego volver a tu actividad para irte al máximo, pero te ayuda a tener más fuerza en el core, más fuerza en el centro, más fuerza Ajá. en los músculos de la espalda. En realidad es una rehabilitación absoluta por la propia técnica, por el espíritu de la propia técnica, porque además originalmente sabes que fue así, Claro. que Joe Pilates llegó a Nueva York y dio la casualidad que estaba en el New York City Ballet en el mismo edificio, entonces los bailarines empezaron a tomar clases con Joe, con el tío Joe, como le llamaban, esa es la historia que cuentan. Sí. Y es así, los aparatos, lo inteligente que son y cómo ayudan a entender el movimiento del cuerpo y sobre todo a un bailarín a sanearlo. Y esto lo mismo, pero en el otro nivel, la persona que no conoce absolutamente nada de su cuerpo le ayuda a A descubrirlo, descubrir. a descubrirlo y le ayuda a reposicionar su postura independiente de que luego quiera llevar su cuerpo al máximo, no, o sea, a recolocarse. Es fantástico porque cubre todas las expectativas. Y en tu caso, ¿el conocimiento del método fue ya durante tu etapa de bailarina o posterior, ya una vez que te No, retiraste? ya estaba acabando. La primera vez que yo oí la palabra Pilates fue un viaje que estuve en Londres perfeccionando un poco el inglés porque Nacho me dijo, bueno, para ser mi coordinadora tienes que mejorar tu inglés y me fui a estudiar mi inglés, claro. Y había una primera bailarina española en el English National Ballet y una tarde estaba con ella y me dijo, me voy a mi clase de Pilates. Y yo, ¿Pilates? ¿Qué es eso? Ahí fue la primera vez que yo escuché la palabra. Y, y me explicó un poco y ya en Londres en aquellos años, en los 90 ya estaba Alan Herman por allí, que fue el primero que trajo a Europa Pilates y lo institucionalizó. Y ya todos los bailarines hacían su clase de pilates. O sea, me acuerdo que también había unos que ya no se ven, unos vídeos de Makarova en el American Ballet Theatre, Bueno, también con el Reformer haciendo su pilates dentro del estudio donde residía la compañía, donde ensayaba la compañía. O sea que ya los bailarines ya lo hacían durante muchos años, antes de la explosión en España como tal, ¿no? Como método Pilates, que parecía que era algo recién llegado y era algo que ya llevaba una trayectoria detrás muy larga en otros países. sí, totalmente. Y en tu caso, que llevas desarrollando esta labor profesional con el método Pilates desde hace ya muchos años, claro, lo has visto desde hace tanto tiempo hasta el día de hoy, ¿y cuáles son, en tu juicio, los principales cambios de tendencia o de formas de hacer en el método que has podido detectar durante esta evolución? Bueno, mira, es que también como profesor de Pilates, precisamente si lo entiendes como originalmente se entendió, que era lo que estoy diciendo, el recolocar la postura, entender el cuerpo, pues también tenemos que estar atentos a cómo evolucionan los hábitos sociales. Sí, Entonces, yo me acuerdo cuando empezamos que yo decía, no, tantas horas sentado delante del ordenador, las lumbares, tal, pues todo el mundo tenía una debilidad lumbar extraordinaria. claro. Ahora resulta que hay una debilidad cervical mayor que la lumbar.
por la mirada hacia abajo del móvil, por la tablet, y porque en realidad no es que estemos trabajando 8 horas delante de una pantalla, es que estamos 16 delante de una pantalla. Literal. Y ni te cuento con esto del confinamiento, ya con esto del confinamiento, pues ha aumentado muchísimo más las necesidades de estirar toda la columna y de estirar toda la espalda y recolocar el cuello, los hombros. O sea, ya ahora el cuerpo al estar más horas sentado ya ha cambiado. Pero como profesor de Pilates, estas observaciones hay que seguirlas porque somos la El ejemplo. solución a los hábitos sociales. Entonces hay que seguir, tener esa mirada abierta sobre lo que está sucediendo. Qué bueno. Preguntarte, ¿has visto mucha evolución desde que empezó la pandemia hasta ahora? ¿Has visto mucho Muchísima, cambio en el método? muchísima, muchísima. Mira, este sábado di una pequeña ayer seminario para Eliana y Sandra en Argentina, en el Pilates Global, y fuera de cintura escapular en el Cádila, que es el mensaje, es un trabajo que tengo hecho de hace muchísimos años, Lo pero estuve viendo maravilloso, el vídeo que publicasteis en redes, bueno, pero maravilloso. mira, es que en realidad publiqué esa cosita para, pues estas cosas que hacemos todos para enseñar un poquito del trabajo. Pero en realidad el enfoque que le di en esta ocasión y lo que transmití a los profesores que estaban atendiendo el taller es, hablamos muchísimo de estabilización escapular, hablamos muchísimo de movilización escapular, pero no se habla de apertura pectoral. O sea, Bravo. entonces, vamos a ver, o sea, ¿para qué quieres mover las escápulas? ¿Para qué quieres tener movilidad atrás? Pues para abrir el pecho, o sea, la sinergia. Entonces, en estos momentos, con el confinamiento, como me estás preguntando, lo que necesitamos es apertura pectoral, o sea, es abrir el pectoral, levantar el pecho por razones diversas, por razones físicas, por la postura, y por razones emocionales, porque hay que levantar el ánimo como sea, y eso pasa por levantar el pecho, mirar de frente y resistir, nunca más que nunca se ha dicho. Desde nuestro centro, estando centrados. Eso es. Totalmente. Entonces, pero en serio lo digo, o sea, hablamos tanto de cosas que nos interesan más a los profesores que lo que les puede algunas veces llegar al alumno de la calle que entra a nuestro estudio, a abrir el pecho, a abrir ese pectoral, a abrir esos hombros, y ya estamos dándoles mucho más enriquecimiento a la propia técnica, porque ese trabajo cuerpo-mente está empezando a funcionar. Es la cabeza, es el cuerpo, son las emociones. Literal, literal. Es algo que es difícil de explicar hasta que empiezas a entrenarlo, hasta que Exacto, esa relación de vasos comunicantes entre el mundo exacto. físico y el mundo emocional, sí, lo puedes entender desde la teoría, pero cuando empiezas a mover el cuerpo y encontrar nuevas posibilidades en el cuerpo, de repente hay nuevas posibilidades en el mundo emocional también. No lo ves todo de la misma manera, no lo vives todo de la misma manera, eres más flexible, te abres a nuevas opciones, es un mundo lo que hay que trabajar ahí. Es que físicamente, si haces una buena clase, si haces un buen trabajo de extensión, un buen trabajo de apertura, entonces se genera, hay unas sinergias y se generan unas endorfinas y se genera un bienestar que se traduce claramente en tu ánimo cuando sales de la clase. Eso es. Es así, es más sencillo aún de lo que creemos. Y aquí justo me viene para preguntarte por Bob, porque realmente creo que Bob en este sentido tenía mucho que decir al respecto. Mucho, Y bueno, para muchísimo. los que no conozcan a Bob Dickens, sí, háblanos un poco de él. ¿Qué nos destacarías de esta gran persona? Mira, Bob, yo siempre digo y empiezo diciendo, Bob era un perro verde, porque era un personaje que no estaba en las redes sociales, es muy poco conocido, muy poco popular, o sea, en Estados Unidos por supuesto sí, pero como no ha entrado en redes sociales, ya se murió hace un par de años, Sí, desafortunadamente porque además murió muy joven, pero Bob fue la persona que se encargó
de ayudar a Romana Krisanowska a escribir en los primeros manuales para que se pudiera certificar el método, para que se pudiera contar los ejercicios de manera organizada y pudieran traspasar de generación a generación. Y fue Bob la persona que ayudó a Romana Krisanowska, que era la heredera del método. La alumna aventajada de Joe Pilates era Romana Krisanowska. Y Romana con Bob crearon los primeros manuales. Entonces Bob, además de tener un conocimiento profundo del método, porque además él siempre decía, yo conozco el método a través de los ojos de Romana. O sea que Sí, no es un elder clasificado como tal. Los clasificados como elder son los que de verdad trabajaron de la mano con Joe. de Joe Pilates. Entonces es otra cosa, porque Romana, como todo maestro, filtra un poco y pone su personalidad. Entonces Inevitable. es que eso lo tenemos que tener presente siempre, que las herencias siempre van pasadas por el filtro de la persona que lo va contando. Entonces con Bob te diría que una cosa que era tremendamente llamativa eran las indicaciones, las palabras precisas en el momento preciso, escueto, simple, siempre agradable, nunca exigente, pero sin pasión, sin querer construir una cosa que no fueras, ¿no? Entonces, es que las 4 palabras eran como, wow, ¿cómo puedo encontrar esas 4 palabras para hacer esa descripción de ese movimiento de manera tan simple y tan directa? Una cualidad extraordinaria. Y fue que nos transmitió el protocolo y el protocolo del que sigo creyendo a pies juntillas. Pienso que como profesores tenemos que conocer el protocolo clásico y no podemos confundir la clase de nuestro alumno que entra por la puerta a nuestro estudio con la formación de Pilates clásico. Yo creo que tendríamos que conocer todos primero bien y profundamente Pilates clásico Y y luego sentirlo. desarrollar nuestro trabajo con nuestros alumnos de manera voluntaria y adaptada al público que entra por la puerta. Pero para eso hay que tener buena base, para no despistarnos yéndonos hacia otras autopistas. Te quiero preguntar, ya que has dicho sobre los protocolos, no sé si sabrías responderme a esta duda que siempre he tenido, y es una duda mía particular. Lo que yo he leído, lo que yo he buscado, decía algo así como que Joe había diseñado los protocolos, que él era mucho más amante de la personalización, del one-to-one. De hecho, hay muchos registros en los que al mismo tiempo en el estudio hay varios profesores con varios alumnos, Sí. y que los protocolos los había diseñado más como una especie de ayuda lúdica a sus amigos cuando iban a los retiros en el campo, etcétera, etcétera. ¿Esto es más o menos así? ¿No es así? ¿Cómo te lo contó a ti, Bob? Mira, Joe Pilates nada más que dejó un orden establecido en el Reformer y en el MAT. Eso para empezar. O sea, el orden del MAT, que está en su libro, y el orden del Reformer. Son los dos únicos aparatos que todo el mundo lo cuenta por igual. O sea, que tiene un orden. Los demás aparatos eran ejercicios, que se llamó necesidades individuales porque se elegían los ejercicios y se eligen los ejercicios según necesidades de las personas. Por eso se llama individual needs, necesidades individuales. Por eso que el protocolo como tal es en el MAT, como su libro refleja, y en el Eso. Reformer. Pero no hay más, no hay más protocolo. Y lo que se ha transmitido como en el MAT, el protocolo de básico, protocolo de intermedio, protocolo de avanzado, No esas es tres real, famosas. no es real, no es real, Eso no es es. real, no es real. Gracias. Eso es la PMA, que es la organización que luego hace muchos años se unieron los profesores para darle un sentido de que todas las escuelas tuvieran una unidad, ¿no? Entonces, pero Joe Pilates decía, hola, buenos días, 100. O sea, hola, buenos días, 100. Y el 100 tú llegabas, ¡pum! Se tiraban en Sí, el suelo, calentaban y se hacían los 30 y pico de ejercicios de una tirada porque era el ejercicio de suelo. Porque ya verás y observa que no hay fotos de Josep Pilates enseñando mat. Solamente se ven algunos documentos en el festival Jacob's Pillow
Eso. Ese sí, pero eran cuando las compañías americanas, es un festival de danza y teatro, las compañías iban a bailar, él iba y les daba una clase de mat en el escenario, que son esas fotos tan bonitas, esos documentos Eso. tan bonitos, un escenario con grupos de bailarines haciendo pilates mat, pilates suelo. Pero en su estudio son clases de aparatos, clases de máquinas, Sí, nada más. literalmente. Literalmente. Ahí, bueno, creo que también en este sentido, poniéndolo la taxonomía, poniendo un poco la estructura del método en España, ayudaste muchísimo en la época de Wellness and Energy, de la que, Muchísimo. que creo recordar que fuiste cofundadora y que, bueno, para los que no lo conozcan, fue toda una institución en España que Sí. parió a muchos de los mejores entrenadores y entrenadoras del Pilates actual. Bueno, pero y Así es que además no solamente tuvieron la visión de traer a los mejores maestros, porque aquí entonces vino Lolita San Miguel, vino Ron Fletcher, vino Rael Isakovich, venía Brent Anderson, o sea, es que se me van a olvidar muchísimos, o sea, muchísimos. Y fue la primera relación que tuvimos con la PMA. ajá, Entonces, fundaron una institución que estábamos creyendo a pie juntillas que la organización de la PMA íbamos a proteger al método Pilates. De hecho, en aquel momento el lema de la PMA era Pilates puro y simple. Ese era sí, el lema de la PMA. Ahora se ha quedado en una cosa como, bueno, una asociación que va dando créditos para que ayudar y promover que la gente sigamos estudiando, los estudiantes sigan estudiando. Y yo sigo creyendo que es importante tener una asociación para fomentar el estudio y la renovación de conocimiento, ujú, pero en aquel momento fue revolucionario y los dueños de Pilates Wellness and Energy en España, no te digo más, que tradujeron los libros de Pilates, fueron ellos quienes lo compraron los derechos eso es. o sea, en realidad fueron quienes desarrollaron el Pilates en España. Yo creo Literalmente en que España, literalmente fueron los que generaron la estructura para poder poner exacto. unos estándares de calidad. Exacto, exacto. Y además apostando por lo mejor, por los mejores profesores, sin lugar a dudas, o Y de sea, hecho, trayendo muchos de todos los los maestros y profesores, poniéndonos al servicio. Y bueno, y ahí estaba yo, directora técnica, empapándome de todo y disfrutando. Y gracias a toda esa trayectoria, eso te eh, iba a decir, el buen ojo que tuvisteis, porque muchos de los profesores que seleccionasteis al inicio, sí, hoy por hoy son maravillosos claro, formadores de formadores. Son claro, profesores reconocidos mundialmente, así con es. una calidad formativa tremenda, y eso en gran parte es por el estándar de calidad que vosotros impusisteis. Totalmente, totalmente. Allí trabajamos muy duro, con mucha ilusión, con mucha ilusión. Fueron años de mucho trabajo, pero de mucha ilusión, como todas las empresas, ¿sabes? Es un proyecto nuevo, no había nada, éramos pioneros. Traer aquí a Ron Fletcher, ir a cenar con él todas las noches. Lolita vino 2 o 3 veces, cenar con ella, con los cuentos y las historias y la leyenda. Vamos, o sea, todos los que vivimos Maravilloso. en aquellos años cuando nos encontramos. Siempre decimos aquello nunca va a volver a repetirse porque evidentemente era una época de dinero, una época de Sí, la economía, época dorada. una época dorada, sí, sinceramente, sí, era una época de crecimiento en España, que había ganas, dinero y economía para ese momento de explosión. Fue fantástico, fantástico, pero bueno, aquí estamos para pasar ese testigo a todos los demás y nuevas Las generaciones. nuevas generaciones Aquello vienen, fue muy están llegando bonito, ya, pero sí, sí. aquí estamos para pasar el testigo de todo aquello. Eso es, ojalá lo pasemos lo mejor que sepamos y que ellos lo sigan mejorando. Exactamente, Esta es exactamente. la clave de la humanidad. Gracias a eso hemos salido de las cuevas y ahora estamos poniendo satélites en la luna. Sí, 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 así es, así es. Sí preguntarte, después de tu época de Wellness and Energy, eh, supongo que poco después empezaría a nacer en vuestro interior el Master Pilates. Y sí Sí, preguntarte, ¿por qué nace y para qué nace Master Pilates junto con... bueno, pues porque Luisa, yo ya te digo, era directora técnica y Luisa era Pilates, o sea, era profesora senior. Estábamos las dos muy unidas en el desarrollo de formación de formadores. En realidad tuvimos muchísima suerte porque hablando en relación, fíjate si eran inteligentes estos dueños de Pilates Buenos Aires que dijeron, uy, pero si es que cada profesor que contratamos tiene un método completamente distinto, un sistema de trabajo distinto. Entonces fueron a Nueva York
eligieron una escuela y en esa escuela de repente entra Bob Sí, Dickens y no se la traen a Madrid y dicen, pues mira, formar a quienes creáis lo conveniente, a los qué mejores bueno. que elijáis y los formáis como teacher trainer. O sea que tuvimos la suerte de ser elegidas para ser formadoras, que Qué no es lo bueno. mismo que yo tenga experiencia en el mundo de Pilates y mañana empiece a formar, no. Es No, que no. tenían un programa hecho y desarrollado para ser formadora de formadores, o sea, que formadora de profesores. Y Y todo entonces eso gracias a Bob. Claro, o sea, es que a Bob le debemos mucho más de lo que la claro, gente se piensa. mucho más, porque es que tenía un programa desarrollado, es decir, es que yo me acuerdo perfectamente, bueno, empezar la formación con ellos, después de ser elegida, fuimos 4 profesores los elegidos para desarrollar ese programa y las primeras pruebas. Bueno, Mabel, marca teaser, ¿no? Enseña teaser. Pues lo típico español y sin didáctica y sin herramientas ninguna. Arriba, 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 y cada vez gritabas más Claro. para que el alumno se subiera. No, pero ¿cómo que arriba, arriba? O sea, si no das indicaciones, si no sabes cómo hacerlo. ¿Cómo? O Sí. sea, fue el aprendizaje de enseñar a enseñar, que ese es La lo que se parte ha didáctica y quedado la parte nuestra pedagógica, lema, no se nos ha quedado a Luisa y a mí como nuestro lema porque fue realmente lo que aprendimos, a enseñar a enseñar. O sea, tú ahora, ¿cómo le enseñas a esta persona a articular la columna? ¿Qué es lo que indicaciones tienes que darle para llegar a hacer este ejercicio? ¿Cómo puedes transmitir esa información? Y ahí fue un aprendizaje de lenguaje, de herramienta verbal, de la importancia de la voz, de la importancia de la presencia, de la importancia del conocimiento sin aturdir sin adornos. al alumno con nuestra información, no es la que traspasarla directamente al alumno, sino traducírsela para que su cuerpo pueda entenderlo. Sí, muchísimas cosas, pero tenían un programa completamente estructurado para formador de formadores. Entonces, ahí fue gran trabajo y ahí fue un desarrollo personal extraordinario que, como digo, ese testigo es el que estamos desarrollando y continuamos Luisa y yo con este nuevo proyecto que ya lleva 7 años de Master Pilates. Eso te iba a preguntar, ¿empezó primero la escuela de formación o primero el estudio que tenéis en el No, centro de primero Madrid? la escuela de formación, nos fuimos de transición a un sitio, un estudio nuevo que abría y ahí seguimos nosotras con la formación mientras al tiempo dábamos clases a clientes. Y ya nos dimos cuenta que nuestro sitio era abrir un estudio nuestro con escuela propia y así hicimos, así es, tenemos este pequeño estudio en el centro de Madrid. Y además también tuvimos otra cosa clara a nivel de negocio. También dijimos, uy, aquí ya tenemos clarísimo que queremos un estudio pequeñito. Un estudio pequeñito porque ya habíamos trabajado con Wellness and Energy y tenía 21 Claro. estudios en toda España. Y a cada cual más bonito y más Y a grande y cada más cual más espectacular. bonito porque la verdad es que lo creaban como centro de bienestar, un centro de que entraras por el estudio y que ya se manifestara un sitio donde te apeteciera estar, más allá con una diferencia muy grande con respecto a los gimnasios, ¿no? Eran totalmente vanguardistas, fueron revolucionarios los dueños Manolo y Margarita. Y entonces nosotros dijimos, venga, pues un estudio pequeñito y que lo podamos llevar entre las dos y con una escuela donde podamos atender a nuestros alumnos y ahí estamos muy contentas y seguimos Eh, adelante con nuestra formación y ahora ya nos lanzamos al mundo digital, claro, como nos corresponde. desde luego, ya se os echaba de menos, la verdad. No, pero no, ya seguimos con lo presencial y con lo digital, porque ahora ya el mundo es así. Sí, sí, literalmente, porque ahí yo sí, cambiándote de óptica, eh, sabiendo la cantidad de gente que lleváis formada, la cantidad de personas a la que habéis asesorado en el método, sí me gustaría preguntarte, ahora que ya estamos todos más posicionados en redes y tenemos mucha más capacidad de ver a compañeros, de ver a personas que no conocíamos, que desconocíamos por completo de otros países, etcétera, etcétera, ¿qué personas crees que tienen una calidad técnica suficientemente aceptable como para que podamos seguirlas y poder aprender de ellos por cómo se mueven? Ay, es que, ¿sabes? Es que yo creo que nadie aprende viendo a otro cómo se mueve. Vale, estoy de acuerdo.
Sí, 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 es verdad, pero es verdad que hay ciertas personas que merece la pena decir tú sí, y hay otras personas que ojalá mejor que nadie las viera, ¿sabes? No, porque mira, yo ahí tengo mi, mi manera de pensar viniendo del mundo del ballet. O sea, he tenido bailarines, compañeros extraordinarios que no son docentes, o sea, no saben enseñar, no les gusta enseñar, no tienen paciencia, no. Y además, no solamente porque no les guste enseñar, sino por la competencia reflexiva. O sea, el profesor para poder enseñar algo que ha pasado primero por su cuerpo y luego lo tiene que transmitir y enseñar, tiene que pasarlo intelectualmente, tiene que filtrarlo. No es, Sí, mira, yo lo hago así. Es que no es así, así no se enseña. Así no, se lo estás contando a un amigo. Yo lo hago así, vale, y a ti te funciona. Pero es que eso no es enseñar, eso tú no le estás enseñando, tú le estás contando tu experiencia. Eso son cosas distintas. Entonces, otra cosa totalmente. distinta es ser docente. Docente es que tú tengas una técnica reflexiva, donde unos estándares que funcionan de manera Y que general, están estudiados y que se estándar. pueden aprender, eso es, Y entonces ahí es cuando puede la persona adaptarlo a sus necesidades y puede recoger esa información desde lo más amplio al detalle más pequeño. Pero el profesor tiene que haber filtrado esa información, darle un formato intelectual para que pueda llegar al máximo número de alumnos que quieran aprender. Entonces, por eso digo, ver a alguien que funciona y que lo hace de maravilla, una gozada, pero ya que se me queda ahí, o sea, se sí, queda ahí, porque ahora no yo no cómo lo hago. eso es. Sí, que te puedo ver manejar un avión, pero no por ello yo aprendo a manejar un avión, eso Hombre, es. claro, es como tú puedes ver cómo juega Nadal, pero las horas que hay detrás, la técnica, la cabeza que ha puesto, la dirección de trabajo, la propuesta, o sea, todo Muy lo buen que ejemplo. conlleva una mejora física, una mejora, es que eso es, alguien te tiene que enseñar, alguien tiene que decir cuál es el camino para poder desarrollarlo, no es solamente verlo. Esa es mi siguiente pregunta. Esas personas que tú sabes que tienen una calidad verbal excepcional, esas personas que saben decir la palabra adecuada en el momento adecuado, el concepto adecuado, saben cuándo ahorrarse conceptos porque todavía el alumno no está preparado para ellos. ¿Qué personas me destacarías así que tú conozcas del sector en habla hispana? Mira, va a cambiar. En España, en España no sé por Habla qué hispana, España, Sudamérica, gente que tú conozcas de habla hispana, que sepas que tiene esa calidad verbal. muchos, hoy en día muchos, es que no me, muchos, es que, ¿sabe qué pasa? Que muchos son alumnos míos, entonces tampoco es una cuestión porque va por delante el cariño, o sea, he trabajado con todos, o sea, Sí, te o con entiendo. casi todos. Entonces, yo qué sé, Ricardo le adoro, a Jacobo le adoro, a Carlos que entrevistaste el otro día les adoro, o sea, es que o sea, Marida la adoro, a Rocío Cárceles me encanta, son compañeras, colegas, o sea, mm, no tengo, no puedo decir preferencia porque sería injusto, porque además es una relación personal con todos ellos que para mí no, todos tienen un valor. Lo que sí quiero decirte es que cada persona nos identificamos con un estilo de trabajo distinto. Sí, Entonces, eso es lo bonito. Lo bonito es que conozcamos el método, que te vayas a un curso de formación y que comuniques con ese profesor, o sea, comuniquen el estilo de trabajo, en la manera de entender el trabajo. Yo, por ejemplo, durante muchos años seguía a Rael Isakovich, me encantaba ajá. y me sigue encantando, pero también ahora me rechifla Brett Howard. Me encanta, me gusta porque es dinámico y me gusta porque las indicaciones son precisas y claras y me Mm, gusta porque él es divertido también, ¿sabes? O sea, pero es que eso depende de la etapa de tu vida en que estés también, ¿no? literal, sí. Detalle, depende tanto y entonces pues es muy interesante, pero sobre todo yo hago la propuesta de que sigas la corriente de trabajo, la corriente de estilo que tú creas que es el tuyo como profesor, que tú sepas transmitir esa línea de pensamiento, ¿no?
Hay una frase que no sé si es la verdad que cuentan que decía Joe, de hay una contrología para cada persona. No sé si será cierta esa frase o no, pero luego en este punto es un poco lo ideal, que al fin y al cabo si yo estoy en un momento vital que necesito un método más meditativo, más consciente, más riguroso, me vendrá bien ese tipo de perfil, y a lo mejor en otra época vital, lo que dices tú, necesito un método más liviano, más buscando el quitarle peso al fallo, etcétera, etcétera, o incluso que pueda ser divertido. No sé si es por ahí por donde te refieres. Yo creo que el método es el método, la clase es la clase. La clase es la clase, el método es el Yo me método. refiero al envoltorio. El El método es el método, pero el envoltorio es la envoltorio, personalidad que le dé el profesor. y eso es lo que tú te Pero refieres, que habrá épocas que te llama más un estilo y o épocas que te llama más otro estilo. Va por épocas, por así decirlo. eso va por Vale. estilos, los estilos va por épocas en tu vida, ¿no? Porque hay veces que dices, uy, pues necesito un trabajo más lento, tengo ganas de volver a hacer limpieza, hacer un trabajo más profundo. Y hay veces que dices, pues mira, no, vamos a hacer un trabajo un poco más ligero porque por H o por B, ¿no? Ujú. Pero, pero la esencia esa es la que hay que respetar. Lo que no hay que confundir es el estilo de clase, no se puede confundir con ahora me invento ejercicios y mañana estoy haciendo el tango lates Gracias. y el yogi lates y el Gracias. yo qué sé. Y eso es lo que no hay que confundirlo y eso se ha confundido muchísimo, muchísimo. O se Muchísimo. confunde porque como enseñamos solamente generalmente el problema es que es muy difícil enseñar los principios de Pilates, muy, muy, muy difícil. Y cada vez pasa más el tiempo, más profundo lo veo y más complicado lo siento, ¿no? Porque tener la paciencia como profesor y la habilidad de enseñar a respirar, de enseñar a moverse bien, Es de lo básico. tomar conciencia del cómo respirando bien conecta la musculatura profunda. O sea, y tener eso y al mismo tiempo que tu alumno entre y salga encantado, eso es difícil, ¿eh? Es difícil, hay que Muy tener difícil. autoridad, hay que tener habilidad, hay que tener dominio de la profesión y tienes que leer Compromiso la del cara alumno. de la persona, si lo están recogiendo bien. Entonces el profesor joven enseña directamente ejercicios. Y que, Sí, o sea, ¿por qué? Porque el alumno cliente entra por la puerta y dice, y a mí este señor que me está contando, qué lento va esto. Entonces, hay veces que eso nos es. genera ansiedad la cara del cliente, alumno, que está esperando una clase de movimiento y nosotros le estamos enseñando a respirar. Entonces, ¡buf! Ya, vamos a enseñar, lo matamos a abdominales. Bueno, pues no, pues ya está, ya la has fastidiado porque ya te has ido de la autopista porque el alumno va a hacer los abdominales como los hace en el gimnasio, no como entendiéndolo desde una sinergia de una flexión para una elongación lumbar, o sea, en fin, ya no estamos entendiendo los principios del método, ya no entendemos para qué se respira ni para qué conectamos la musculatura profunda. Hacemos abdominales. Pues no, no es eso, es que son otros abdominales. Entonces, Literal. esa es la gran dificultad, es el principio, enseñar buena base a nuestros clientes. Esa es la gran dificultad. Y entonces el profesor tiene que tener una buena formación, ser creyente absoluto del método y entender que la respiración es movimiento. Entonces Sí. la respiración es movimiento. Ya al mover las costillas porque le empujas, ya estás abriendo pecho, ya estás moviéndote, aunque no estés desplazándote. Ese es el asunto, ¿no? Y el Sí, conectar la musculatura profunda es a través del diafragma, a través de la respiración. Eso no es porque metas la tripa, que es lo que se ha exacto. confundido tantos años, ¿no? Esto es. Sí, no recuerdo qué profesor era que decía, el problema del método Pilates es que los ejercicios básicos ya son muy complicados. Exactamente, exactamente. La Eso persona se es, cree que no está haciendo nada, pero está haciendo tantas cosas que realmente no se entera de lo complicado que claro, es hacerlo bien. pero pues por eso es tan complicado. Eso es lo que quiero decir, que esas bases, los fundamentos, explicarlos bien, que la persona lo entienda. Va a ser un cliente fiel, porque el cliente que lo entienda bien, porque el profesor le haya dado su tiempo y sus pautas y su dedicación, tiene una evolución maravillosa.
maravillosa, y ese es un cliente que se va a quedar contigo para toda la vida, porque realmente Pilates es, aunque te aburras, sales y luego caminas mejor, sales y juegas al tenis mejor, y otra época te dará por cantar y cantarás mejor, porque es una Sí, base, es una técnica base que te sirve para para el resto. llevártela, un aprendizaje que te lo llevas a cualquier otra actividad. Sí, es que ojalá se siguiera llamando contrología, porque estaba también explicado con ese Efectivamente. nombre. Es que es así, es aplicable a cualquier ámbito de la vida. Sí, 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 yo les digo a mis alumnos, pero es que es una pena que se llame Pilates porque no dice nada. Pero si Eso tú es. dices contrología, ¿y qué es contrología? Pues control del movimiento. El control del movimiento ya le está poniendo un acento de compromiso a la persona que viene a recibir la clase. Ya de Y por el sí hecho de, misma. y el hecho del sufijo de acabar en gía, ciencia, o sea, también me parece poderosísimo. La ciencia del control. Me parece un Claro, nombre tan bien elegido. claro, O sea, no claro. hay nada que inventarse, lo que decías tú, no hay nada de gurús ni de chamanes. O sea, No, esto, no, si tú no, le das el no, espacio no, y el ¿qué va a trabajo y el ser? compromiso, llega, Un siempre llega. trabajo biomecánico, pero es extraordinario y tremendamente visionario, tremendamente visionario. Pero bueno, yo soy creyente absoluta y yo lo que quiero es, y lo que disfruto muchísimo en la formación de profesores es en esto, en hacerles tomar en serio los fundamentos, sobre todo en fundamentos. La gente está siempre con los ejercicios, vamos a hacer avanzado, vamos a hacer aquello. Dios, cuando veo hacer avanzado, que es mover la pierna, subirla y bajarla y hacerla desde el movimiento, no, pues entonces ya no es desde la contrología, y no tiene fundamento, no tiene base, Bravo. no es, no vale, porque cualquier bailarín o cualquier persona que esté en forma en un gimnasio te puede hacer cualquier cosa. Eso, Sí, pero no lo está haciendo desde los fundamentos pilates. literal. En este punto, sí preguntarte, si te parece ya como última pregunta antes del testamento de Joe Pilates, ¿cómo ves el futuro del método Pilates en los próximos 5 años? Fantástico. Yo lo veo fantástico, lo veo porque lo veo una necesidad. Yo ha sido la vuelta en septiembre que con el estudio nos hemos llevado una sorpresa. Bueno, la sorpresa económica, esa no la hablo, porque eso sabemos todos que con la reducción de personas en la sala, eso reduce completamente los ingresos, pero hablo ya de nivel emoción, de que hemos tenido más gente este septiembre que otros años, por la necesidad que la gente ha sentido de moverse y de ir a sitios saludables, de ejercicios inteligentes. Entonces nos hemos llevado una sorpresa porque no nos lo esperábamos, y yo creo que Pilates sigue cumpliendo ese lugar en las actividades físicas que me parece que haciéndolo bien, como estamos intentando reconducir nuestro Pilates y que sea mantenido desde el más puro estilo, yo creo que tenemos una larga vida. Eso es, así Dios lo quiera, la vida lo quiera, pero así Claro que es. sí, claro que sí, claro que sí. Lo único que hay que formarse bien, no tener ansiedad. Los profesores, no estar tirando a la gente a ejercicios que no puedan hacer, porque eso es caer en lo que quieren los alumnos, ¿no? Y lo que quieren los alumnos al final es pues saber que lo que está haciendo le da resultados. Y los resultados no son una varita mágica, los resultados es cuando trabajas en serio. Y trabajar Sí, en serio exige compromiso. Compromiso y por el cliente y compromiso por el profesor. entendiendo que tu cuerpo tiende siempre hacia la ley del confort, es decir, la ley del Por mínimo eso esfuerzo, por lo que la mano tanto, izquierda del profesor ahí para ir reconducir y llevar a los alumnos al esfuerzo, eso es muy, muy, muy importante. muy importante, totalmente de acuerdo. Pues si te parece, Mabel, pasamos a el testamento según Muy Joe Pilates. bien, muy bien. Muy bien, vamos a por ello. Vamos. El testamento según Joe Pilates. Bueno, Mabel, bienvenida al testamento según Joe Pilates. Sí decirte que son preguntas con una temática un poquito más corta, que tú puedes responder con sí, no, frases cortas, lo que tú prefieras, ¿de acuerdo? Estupendo. Primera pregunta. ¿De quién recibiste tu primera clase de Pilates? Háblanos un poco de él o de ella.
cómo se llamaba y qué hizo bien para ayudarte a enamorarte del método. Mi primera clase fue con Gideon y fue una inspiración fantástica, me encantó. Venía del mundo del ballet como yo y vimos que conectamos estupendamente, seguimos siendo amigos y ha sido la gran inspiración y vi que era un desarrollo fantástico, fantástico, una técnica que iba a poder darme la posibilidad de sacar todo mi bagaje. Ajá. Segunda pregunta. ¿Alguna manía o costumbre antes de comenzar tus clases? Llegar con tiempo. No es una manía, es una disciplina. Me es fundamental llegar con tiempo antes de empezar a trabajar, llegar con tiempo para concentrarme, saber qué tengo que hacer, tanto sea para recibir como para impartir. Qué envidia me das. Ese es uno de mis muchos defectos como entrenador. No consigo llegar a tiempo. Hay veces que sí, por supuesto, y es una gozada, Es pero una otros gozada, días ¿verdad? el día a día me come y efectivamente me da mucha rabia porque los primeros 5 o 8 minutos sé que no estoy. O sea, poco a poco voy llegando, ¿sabes? Mientras Sí, empiezo a hablar sí, con los sí. alumnos y empiezas a impartir. Pero claro, son 8 minutos que no estás plenamente para ellos y ojalá pudieras ser más disciplinado ahí. Tercera pregunta. ¿Tu comida favorita? Eso nunca lo tengo yo muy claro, porque la verdad es que me gusta comer bien, pero unos huevos fritos con unas papas fritas que diría en Las Palmas ¡Ay, estarían qué rico! estupendos siempre. Siempre caen bien. Cuarta pregunta. Un defecto confesable. Hoy soy muy exigente conmigo misma. Y quinta pregunta. ¿Tu mejor virtud? Soy muy exigente conmigo misma. Todo llevado a extremos en malo en la vida. Qué bueno, a Carlos le pasó algo Conseguir parecido. la lucha es conseguir el término medio siempre, en cualquier cosa. Qué bueno. Sexta pregunta. Un sueño que todavía no hayas cumplido. Ir con mis hijos a Nueva York, porque viví en Nueva York y entonces me hace mucha ilusión compartir esa experiencia con mis hijos, saber cuándo lo podemos hacer. Ánimo que seguro que nos dejarán algún día. Sí, sí. Séptima pregunta. Si pudieras conocer a Joe Pilates y realizarle una sola pregunta, ¿cuál sería? Qué interesante esa pregunta. Yo creo que estaría callada, simplemente le escucharía las cosas que me contara, Bien. porque creo que tendría esa visión tan vanguardista de la época que me gustaría escucharle de lo que piensa, de lo que está pasando en el mundo, por ejemplo. A ver qué piensa Joe de lo que está pasando. Qué bueno, buena pregunta sería esa, sin duda. Octava pregunta. ¿Crees en Dios? No, no. Y novena pregunta. Tanto si respondiste que sí como si respondiste que no, dinos por favor tu opinión en unas pocas frases sobre qué es la vida, qué es la realidad, qué es esto en lo que estamos metidos. Amor. Amor. Muy buena. Amor nada más. Al final es a quien quieres y quien te quiere. No hay nada más. No hay nada más. Y décima pregunta. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida? O dinos una frase con la que te gustaría ser recordada. Honestidad. Honestidad. Lo que lo he hecho con honestidad, creyendo que era lo mejor. Creyendo, bueno, ni siquiera intelectualizándolo. Lo que hago, lo hago siempre desde la honestidad, creyendo que lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer. Muy bien. Pues muy bien, Mabel. Con estas preguntas hemos terminado el testamento según Joe Pilates. Y sí que para terminar esta entrevista me gustaría darte todo el protagonismo del mundo para que puedas despedirte de nuestra audiencia como tú prefieras, diciendo aquello que te dé la real gana o aquello que sientas que es bueno incluir en este audio o lo que sea. Así que dinos, para despedirte de nosotros hasta la próxima ocasión, ¿qué te gustaría decir para finalizar? Uy, Alberto, que muchísimas gracias, que eres un interlocutor extraordinario, un excelente conversador
y que me has hecho algunas preguntas que me han hecho reflexionar y me interesa muchísimo contarle a mis futuros alumnos o gente que esté con nosotras interesadas en el mundo de Pilates, que aquí estamos todos investigando, estudiando, trabajando y sobre todo una cosa, disfrutando de este método que cuando estamos apasionados nos da muchas, muchas buenas cosas. Y eso es lo que nos tenemos que quedar con ello, que nos siga dando muy buenas cosas. Pues muy bien, Mabel, muchísimas gracias por tu presencia en el podcast de Pilates 4K y decirte que esta es tu casa y que serás bienvenida siempre que lo desees. Muchas gracias a ti y un saludo para todos los que nos han escuchado. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias de verdad por tu presencia aquí en el podcast de Pilates 4K y decir que hasta aquí finalizamos la entrevista con Mabel Cabrera. Espero y deseo que este audio te haya servido para conocer mejor tanto a la persona como al personaje. Y te recordamos que puedes seguir a Mabel en Instagram y Facebook como Mabel Pilates, en Twitter como @mabelcas76478765 y que también puedes recibir clases con ella si pasas por Madrid, en el estudio de Master Pilates, en el centro de Madrid, y acceder así a entrenamientos de calidad en un ambiente agradable y súper exigente con el cumplimiento de todos los protocolos de limpieza y desinfección. Además, decirte que Master Pilates es también una escuela de formación para profesionales, tanto presencial como online, y que puedes recibir más información al respecto en sus redes sociales. Quiero terminar diciendo que ha sido todo un placer y un orgullo poder entrevistar a Mabel y contar con su experiencia en estos capítulos de entrevistas con las mejores entrenadoras y entrenadores top del Pilates internacional en habla hispana. Termino recordándote que puedes saber más en nuestra web www.pilates4k.com, así como activar tu membresía para acceder a los entrenamientos en directo o disfrutar con todos los contenidos a la carta de nuestra plataforma digital, ahora con un 30% de descuento realizando tu prescripción en www.pilates4k.com/quiero mi descuento. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!